Hoy hablaremos de enfermedades renales. Tenemos 2 riñones, cada uno cerca del tamaño de un puño. Se encuentran en la mitad de la espalda, justo debajo de las costillas. Dentro de cada riñón hay 1 millón de estructuras pequeñas llamadas nefrones. Ellos filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre, lo que se vuelve orina. La orina fluye por tubos llamados uréteres, llegando a la vejiga que almacena la orina hasta que vamos al baño. La mayoría de las enfermedades renales atacan los nefrones. Este daño causa que los riñones no puedan eliminar desechos. 89% de los enfermos de insuficiencia renal crónica moderada y el 75% de quienes tienen insuficiencia renal crónica avanzada no lo saben y ya requieren diálisis. En México existen más de 80,000 pacientes en diálisis y más de 12,000 pacientes en espera de un trasplante de riñón. La insuficiencia renal crónica no produce síntomas, es silenciosa, progresiva e irreversible. Por esta razón, hemos invitado el día de hoy a charlar con nosotros a la doctora Esmirna Chuy Díaz, especialista en nefrología y máster en trasplante renal de Hospital Semaín. Quédate con nosotros, mantente cerca de la radio, sigue con nosotros en Facebook y aprovecha la oportunidad para obtener información sobre las enfermedades renales con la especialista en nefrología de Hospital Semaín. Es momento de ir a la entrevista en Familia Semaín. Ya estamos de regreso en Familia Semaín. Doctora Esmirna Chuy Díaz. Esmirna, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir la información que tú tienes con todo nuestro auditorio. Gracias. ¿Por qué los riñones? ¿Qué son los riñones? ¿Cuál es su función? ¿Qué tan importantes dentro de nuestro organismo? Bueno, precisamente porque tienen muchas funciones, es que los riñones son órganos vitales, ¿verdad? Es decir, si no tuviéramos un buen funcionamiento renal, si no lo tuviéramos, es necesario buscar terapias que reemplazan la función de los riñones. Estas funciones son los que mantienen, ¿verdad?, la homeostasis del organismo en general y tienen funciones como lo mencionabas, es la depuración de los desechos, el manejo de los líquidos, el manejo de los nutrientes, es decir, conserva los nutrientes del cuerpo y elimina factores que son dañinos al organismo. Por otro lado, actúa también como una glándula productora de hormonas. Estas hormonas, por ejemplo, la eritropoyetina, que es una hormona que se encarga de ocasionar la producción de glóbulos rojos a nivel de la médula del hueso. Por otro lado, también produce una hormona que se llama vitamina D, que es la que se encarga de la reabsorción del calcio, mantener el calcio dentro del hueso. Por eso es que el paciente con insuficiencia renal tiene una muerte prematura porque sus arterias se calcifican por el mismo calcio que se extrae del hueso. Por otro lado, pues los riñones son unos filtros, ¿verdad? Además del hígado que también maneja los desechos, pero cada uno tiene sus funciones, ¿verdad? El riñón además se encarga de depurar ciertas hormonas del organismo que permiten también la homeostasia. Conserva los factores de coagulación, es decir, por eso el paciente con insuficiencia renal tiene tendencia al sangrado. Controla el volumen, por eso es que muchas veces el paciente también se edematiza. Estos nutrientes de los que hablamos son proteínas que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo y es por eso que el paciente llega a un momento en que entra en un estado de desnutrición. Por otro lado, algo muy importante y que poca gente, digamos, sabe, ¿verdad?, es de que los riñones controlan la presión arterial, ¿verdad? El riñón produce una hormona que se encarga, que es el sistema angiotensina-aldosterona, que se encarga de controlar la tensión arterial
Y por otro lado, la tensión arterial se controla a través de los electrolitos, que es el sodio, el potasio, el volumen también, y es los riñones quienes se encargan de esto. Entonces, podríamos hablar mucho acerca de las funciones del riñón. Otra es de estas hormonas que te mencionaba, que se depuran y se eliminan por el riñón, es la melatonina, que son la melanina se elimina a través del riñón cuando se acumula por insuficiencia renal. El paciente tiende a ponerse morenito, ¿verdad? Porque esta hormona estimulante de los melanocitos no se elimina por el riñón, se retiene y el paciente empieza a ponerse terroso, morenito en su piel. Entonces, realmente todas estas funciones, unas vitales, otras no vitales, pero finalmente los riñones son muy importantes para conservar la vida, son órganos vitales. Realmente tienen una función muy importante. Acabas de mencionar una palabra que es homeostasis. Sí. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es mantener en equilibrio las funciones del organismo, ¿verdad? Nosotros estamos en un balance. Tenemos factores, por decir un ejemplo, tenemos factores en los que se previene el sangrado, pero también tenemos factores que previenen las trombosis, que nuestra sangre se coagule. Entonces, mantener un equilibrio es mantener la homeostasia, ¿verdad? Entonces, los riñones son los que mantienen la homeostasia en diversas funciones del organismo. ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a los riñones? Bueno, la primera causa, tanto en México como en el mundo, es la diabetes mellitus, ya sea la tipo 1, que es la juvenil, o la tipo 2, que es la del adulto. Esa es la primera causa. De hecho, en México, arriba del 50% los pacientes en diálisis son diabéticos, y en nuestra región, hablando de nuestra localidad, en la ciudad, casi el 70% de los pacientes en diálisis son diabéticos. Entonces, esto habla de que la diabetes, ¿verdad? Que es una enfermedad crónica que se puede prevenir, también se puede actuar sobre la prevención de la insuficiencia renal en la diabetes. Fuera de esta causa de la diabetes, pues ya siguen otras causas como la hipertensión arterial, que muchas veces se piensa que la hipertensión viene digamos, es la que condiciona el daño renal. Esos son pocos casos. Realmente la hipertensión surge después de que los riñones se están afectando. Pero simplemente que no nos damos cuenta que están fallando y viene siendo una consecuencia, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿En qué consiste la insuficiencia renal crónica? Bueno, esta definición consiste en un daño progresivo de la función renal. Es un daño progresivo e irreversible, ¿verdad? Es decir, esta evolución de la insuficiencia renal no se da en unos días, es un daño que se produce en el transcurso de meses y años. No estamos hablando de la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre en un curso de progresión de días y a más tardar 2 meses, ¿no? Que son evoluciones que se pueden revertir. Hablando un poco de estas causas de daño agudo, son por ejemplo la deshidratación, cuando el paciente, sobre todo el paciente mayor, presenta diarreas, deshidratación, pueden presentar un daño agudo. A veces medicamentos en los que se puede actuar a tiempo para quitarlos también mejora una vez que se retiran los medicamentos. Cuando una piedra obstruye la uretra o solamente un riñón, esa obstrucción de la vía urinaria está causando un problema agudo y al quitarlo puede mejorar. Cuando un curso ya es crónico, a través de una enfermedad crónica degenerativa como la que hablábamos, diabetes, hipertensión, o también otra causa es que el daño agudo no se resolvió, no se supo tratar o no se atendió al paciente y evoluciona a un daño crónico. Esto ocurre también con las pacientes preeclámpticas que tienen hipertensión, daño agudo y que muchas veces pueden progresar a un daño crónico de los riñones. ¿Cuál es la diferencia entre la insuficiencia renal aguda y la crónica? Bueno, que precisamente la aguda ocurre en un curso de días o meses, no más de 2 meses.
y que es reversible. Esa sí tiene remedio. Remedio, pero tratándose. Sí. Porque por decir una piedrita que se queda ahí, que no se atendió, si pasan más de 2 meses, si pasa más tiempo, va a dañar los riñones. Muy bien. Bueno, por poner un ejemplo. Y la crónica, bueno, se va desarrollando a través de los años, a través del tiempo, y sí, es algo que no es reversible. es reversible. Y lo característico de esto es que es silencioso. El paciente no se da cuenta si no se hace exámenes de laboratorio. Además de la diabetes, ¿hay alguna otra causa que produzca insuficiencia renal crónica? Claro, sí, también hablábamos de las neurolitiasis, es decir, todo lo que altere el paso de la orina, es decir, todo lo que afecte la vía urinaria, es decir, a nivel de los ureteros, de la vejiga, de la uretra, todo esto que obstruye el paso de la orina puede llegar a causar un daño crónico si no se corrige. Por otro lado, la segunda causa de daño de insuficiencia renal en el mundo pues son lo que le llaman glomerulopatías, glomerulonefritis. Habitualmente son enfermedades que son causadas por el mismo sistema inmunológico del organismo. Se da en pacientes jóvenes, también en adultos, pero también se da más que nada en pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes de 20, alrededor de entre 20 y 30 años que empiezan con hipertensión o que empiezan con pequeño sangradito en la orina, una hematuria microscópica, y que con el tiempo va a ir elevándose la creatinina, es decir, va a ir dañándose progresivamente los riñones. Otras causas, bueno, la toma de medicamentos de manera crónica, que hay pacientes, digamos, mayores que son más sensibles. Los pacientes arriba de 60 años, ya per se es un factor de riesgo para insuficiencia renal, simplemente por la edad, aunque estén sanos, ¿verdad? Cuando toman medicamentos, pues ellos son más sensibles a analgésicos, a algunos antibióticos, y que van poco a poco dañando sus riñones. Otras causas, bueno, son menos comunes, pero son los tumores, los quistes en los riñones. También aquí en la región del sur de Tamaulipas, parece que tenemos una aumentada la incidencia de enfermedad poliquística del adulto, es decir, los riñones se llenan de quistes y dañan la función renal. ¿Y cuál crees tú que sea la causa de que en esta región del país esté aumentada la incidencia? Hay un gen, es la genética poblacional. Bueno, un poco que es que hay varias variantes en esta enfermedad, que es la mendeliana, que es la recesiva, en la que hay pueblos en los que tienen, digamos, se unen familias, hay más parecido genético, y esos genes recesivos al unirse entre familias, pues se da la enfermedad. Y la otra, la dominante, que es autosómica dominante, que esta es sencillamente porque el gen es más frecuente en la región. Muy bien. ¿Quién puede padecer insuficiencia renal crónica? Bueno, ya platicábamos acerca de que los pacientes diabéticos, se habla, ¿verdad?, de que de 3 pacientes diabéticos, ¿verdad?, más de uno va a desarrollar una insuficiencia renal. Es muy frecuente en la enfermedad renal en la diabetes. Se habla de hecho de que una incidencia hasta del 50% en algunas regiones, o sea, de 2, un paciente va a desarrollar insuficiencia renal. Fuera de estas situaciones, bueno, pues es lo que ya mencionábamos. ¿Cuáles serían los primeros signos de alerta para una insuficiencia renal crónica? No los hay. Realmente, signos de alerta, hablar de signos de alerta sería, digamos, muy mínimo, porque en realidad cuando el paciente tiene pequeños síntomas de alerta, ya necesita diálisis, ya lo necesita. Entonces, el paciente no presenta síntomas, la enfermedad de los riñones se tiene forzosamente que detectar a través de exámenes de laboratorio, es decir, exámenes de orina, exámenes de sangre, es la única manera que se detecta. Cuando el paciente ya empieza a tener síntomas de un poquito de náusea en las mañanas, no digamos ni el vómito, y empieza solamente pequeña náusea en las mañanas, falta de apetito, este paciente puede ya tener insuficiencia renal. O sea,
No digo que todas las personas que tienen ese síntoma. No, así es, pero normalmente el paciente con insuficiencia renal que ya detectamos en fase avanzada no tiene síntomas. El paciente que ya llega con esos síntomas es porque ya necesita la diálisis. ¿Cuál es la recomendación entonces para que podamos saber si nosotros estamos dentro de ese grupo de personas o dentro del grupo de personas de riesgo para poder hacer una visita al médico, una visita al laboratorio y establecer un diagnóstico oportuno? Bueno, yo considero que poco a poco se ha ido escalando en esta situación, ¿verdad? Anteriormente, los que se deberían de revisar de la función renal eran los pacientes diabéticos o con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Actualmente, la simple edad, como mencionábamos, todo paciente con 60 años ya tiene un alto riesgo de tener insuficiencia renal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que checarse desde antes de tener inclusive una enfermedad crónica degenerativa. Tan solo ya por el riesgo cardiovascular ya se traduce también en un riesgo renal. Es decir, el paciente con obesidad, el paciente sedentario, el paciente con hiperlipidemia, ese paciente ya es un paciente con factores de riesgo cardiovascular y por lo tanto de insuficiencia renal. ¿Y hay alguna edad para empezar a checarse esto? Yo considero que hay que ver que si es una persona sana, ¿verdad? De 20 años, 25 años, si no hay algún factor de riesgo, si no hay diabetes en la familia, si no hay obesidad en la familia, pues tranquilamente podría no revisarse. Pero cada vez vemos diabéticos en niños, cada vez vemos más obesidad infantil, cada vez esto, por lo tanto, hay más genética también en los pacientes jóvenes, y hay jóvenes de 15 años que ya tienen una hiperlipidemia y ya un riesgo inclusive alto de tener diabetes. Entonces hay que, digamos, así como va el tiempo escalando en estas medidas, yo considero que a partir de la adolescencia, si hay estos factores de riesgo, mejor hacer una valoración anual. Es decir, si todo sale bien, pues al año hacer otro examen. Pues son, digamos, como esto es prevención prácticamente. Sí, y estar muy conscientes de que si somos un paciente que tiene diabetes, pues debemos estar, además del control de la diabetes, pues el control de nuestro laboratorio para poder estar seguros de que vamos bien, o si ya estamos incurriendo en una insuficiencia, bueno, comenzar el tratamiento adecuado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí. ¿Qué debo hacer yo si ya sé que soy diabético y quiero saber si mis riñones están funcionando correctamente? Bueno, básicamente pues es una valoración, una exploración física a través de una consulta con podrían no ser un especialista, ¿verdad? Sin embargo, a veces al que no es especialista se le pasan algunos detalles que se pueden detectar. Esto sí es importante decirlo, ¿verdad? Porque muchas veces los exámenes habituales, que es la química sanguínea, en un examen de sangre o un examen general de orina, nos podría descartar fases medianamente avanzadas. Pero las fases muy iniciales, muy incipientes, se tiene que buscar algunas exámenes de laboratorio que son donde se puede detectar pequeñas cantidades de albúmina, que es la microalbuminuria, y esto no está muy difundido en la medicina general. Entonces, cifras limítrofes de tensión arterial, es decir, el paciente que dice, yo no soy hipertenso, cuando voy a veces me la checan un poquito alta, a veces en límites. Entonces, ese paciente que ya tiene hipertensión en límites, también puede ser signos de que el riñón está de manera incipiente sufriendo, ¿verdad? Entonces esto hace de que el detectar la insuficiencia renal es mejor en fases, digamos, en fases ya finales, en fases avanzadas, es muy fácil de detectar, ¿verdad? El médico general le puede decir, tiene la creatinina alta, ya necesita diálisis. Pero en fases iniciales, muy incipientes, es mejor que sea valorado por un especialista. ¿Y el especialista ideal es? El nefrólogo. El nefrólogo. Sí. Bien, yo quiero invitarte, aprovechando este momento, para que si tú estás interesado en hacer una consulta con la doctora Esmirna Chuy Díaz, nefróloga, lo único que tienes que hacer es llamar al 241-2803 y con todo gusto nuestro personal en Semaín
va a programar una cita para que puedas entrevistarte con la doctora Esmirna Chuy. Ella puede hacer una valoración de tu estado general de salud y sobre todo orientarla a la detección oportuna de la insuficiencia renal crónica. Así es. Pues, ¿qué tan frecuente es la insuficiencia renal aquí en la zona sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, la zona en la que te toca atender a los pacientes? Bueno, es realmente la insuficiencia renal, se ha visto, hay pocos estudios dentro del país, pero se habla, ¿verdad?, de que la insuficiencia renal en el 75% de los pacientes no se detecta que el paciente ya necesita diálisis. Es decir, hay solamente una cuarta parte de los pacientes se están dializando. Los que la ¿Qué pasa con aquellos pacientes que lo necesitan y no se están dializando? Son los pacientes que llegan a urgencias, ya con graves, con algo de dificultad respiratoria, con acidosis metabólica, urémicos, o sea, es decir, temblando, muchas veces convulsionan, con alguna arritmia, con el potasio elevado. Entonces, lo que pasa de la insuficiencia renal es que es tan lenta, su progresión, que el paciente se va adaptando, el cuerpo se va adaptando a esos cambios, pero también son traicioneros, ¿verdad? Hay pacientes que llegan con 3 gramos de hemoglobina, y eso es, cualquiera que tiene 3 gramos de hemoglobina, pues esto es incompatible con la vida, pero ellos llegan caminando. ¿Por qué? Porque se van poco a poco el organismo adaptando a esos cambios tan severos. Entonces, por eso es que no se detecta, porque el paciente habitualmente no tiene síntomas. Entonces, el 75%, las 3/4 partes de los pacientes que ya necesitan diálisis no lo saben. Eso se detectó en un estudio de más de 1000 pacientes, en un estudio amplio que se hizo en México en 2005. Y por otro lado, también en este mismo reporte se habló de que el 89%, es decir, casi el 90% de pacientes que ya tienen una función renal crónica, de una insuficiencia renal crónica, también pues no lo saben también. Entonces, eso es algo alarmante. De hecho, por eso la insuficiencia renal es la epidemia del siglo XXI, así es llamada. A nivel de los sectores de salud, está siendo de un coste muy alto. Ya prácticamente el 18% del 100 que va para una enfermedad se la está llevando la insuficiencia renal. Los programas de hemodiálisis, de diálisis, cada vez son más altos, ¿verdad? Y aquí en la zona, bueno, en el Seguro Social, aquí se tienen aproximadamente 250 pacientes en este hospital en tratamientos crónicos de diálisis y hemodiálisis. A nivel del Seguro Social del Estado, más o menos son 1550 pacientes. Y esto, bueno, son pacientes que se van renovando, porque en realidad la mortalidad es alta. Se habla, ¿verdad?, de que la sobrevida de un paciente en hemodiálisis es del 50% a 3 años en nuestra zona. Entonces, quiere decir que hay un aspecto muy importante. ¿Cómo se afecta la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica? Ya vemos que su expectativa de vida se reduce terriblemente. Sí. Pero, ¿y la calidad de vida? Bueno, definitivamente la calidad de vida se ve afectada. Hay pacientes que toleran mejor, pacientes más jóvenes, que no son diabéticos, pero pacientes diabéticos de edad mayor son pacientes que no se prolonga su vida, se está afectando un estado de agonía, ¿verdad? Y no solo para él, para la familia, porque la familia, todo el entorno familiar también se ve afectado cuando se tiene un paciente enfermo crónico. Llevarlo a hemodiálisis 3 veces por semana, a las 4 horas, en las que muchas veces tienen complicaciones, tanto por el procedimiento como por los catéteres, la misma enfermedad. Los pacientes que están en diálisis peritoneal, que se dializan 4 veces al día, también es algo fuerte que pesa en la calidad de vida, porque se tiene que dedicar mucho tiempo a estos procedimientos. Y el impacto económico sobre la familia también, ¿verdad? Sí, porque definitivamente. todo esto pues tiene un costo que tiene que pagar la familia. El paciente que no tiene una institución de salud que lo apoye, no es posible, no se puede solventar un tratamiento a largo plazo.